Saludos hermanos y bienvenidos a este momento especial en la cual estamos adorando, glorificando el nombre del Señor y en la cual usted va a recibir bendiciones de parte del cielo, ¿verdad, Ian? Así es, le damos la cordial bienvenida. Acuérdese que nos puede encontrar por Facebook por dos búsquedas: Ministerio Yediael y Bethesda 1. Acuérdese, no se quede con ello. Compártalo, porque Jesús quiere que nosotros compartamos su mensaje para que no solo nosotros seamos bendecidos, sino que ustedes, su familia y quien sea que pueda verlo, sea muy bendecido. Así que de parte del grupo del Ministerio Yediael, les decimos: ¡bienvenidos! Ha llegado el momento de comunicarnos con nuestro Padre. Les invito que con toda reverencia puedan inclinar el rostro para tener palabra de oración. Bendito Padre que estás en el cielo, muchas gracias por esta linda oportunidad que nos das de nuevamente abrir nuestro corazón. Señor, que sea transformado por ti y permite que sea de gran bendición el mensaje que tienes para nosotros en esta ocasión. También, Señor, bendice cada uno de los hogares aquí representados con cada integrante para poder seguir sirviéndote. Que tu mensaje llegue a cada rincón de la tierra para que podamos disfrutar de vida eterna. Lo pedimos en Jesús. Amén. Feliz sábado, hermanos. Nuestro himno se titula Escucha, Señor, mi oración. Yo pienso que las oraciones son cantadas, ¿cierto? Y como las oraciones son cantadas, en estos precisos tiempos que nosotros pensamos que no tenemos tiempo, que Jesús viene, las oraciones son muy importantes. Porque ahí es cuando nosotros nos expresamos con Él, le pedimos perdón y sobre todo le decimos cuánto lo amamos a través de nuestras oraciones cantadas. Entonces, en estos momentos yo quiero decirte, hermano, que tú no estás solo, que tienes a Jesús a tu lado y que si te comunicas con Él y lo buscas, vas a sentir esa paz que tanto anhelamos. Extiende tu mano, Señor, pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor, Salvador. Ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz. Extiende tu mano, Jesús. Extiende tu mano, Señor, pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor, Salvador. Ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz. Ahora extiende tu mano, Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Escucha,
llegado el momento donde todos podemos presentar nuestras preguntas y nuestras dudas para que sean contestadas en la sección Jesús y la verdad presente. Amigos, hermanos, les exhorto a que la vean, a que generen sus preguntas, sus interrogantes, lo escriban en el Ministerio Yediael por Facebook y así nosotros podamos leerla y poder traerle esas contestaciones basadas en la Biblia que tanto nos inquietan. Así que con ustedes Jesús y la verdad presente. Buenas noches, queridos. Les saluda con mucho gusto su amiga y hermana Nancy Velázquez. Estamos nuevamente en nuestro segmento. Sí, Nancy, su amigo y hermano Joel, aquí para traerles este corto y pequeño momento de Jesús y la verdad presente, en lo cual siempre presentamos temas importantes en relación a estos tiempos, en las cuales pues es muy importante conocer y que muchas personas también necesitan aprender de estos detalles, ¿verdad? En el día de hoy vamos a estar hablando de lo que es un poquito de la marca de la bestia y el sello de Dios, que precisamente anteriormente en las predicaciones de nuestro hermano Tony Rosado, él tocó un poquito de esto. Nosotros vamos a aclarar algunos puntos importantes con relación a esto, para que realmente estas cosas pues tengamos pleno conocimiento, ¿verdad? De lo que es esto y si es un chip o si es un código de barra o qué es realmente esa marca de la bestia o el sello de Dios. Y Nancy, te pido que entonces nos puedas comenzar a leer de la Biblia Apocalipsis 7, 1 y 3, en donde nos habla un poquito de esto. Sí, les invitamos, busquen en sus Biblias también. Busquen para que podamos corroborar la información. Siempre es bueno. Apocalipsis 7, 1 al 3. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Explícanos, Joel. Pues mira, vamos a ir rompiendo un poquito esto. Primero nos habla de un momento dado, ¿verdad? En el cual dice que 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra detenían los vientos. Primero que nada, eso es, Apocalipsis es todo simbólico, ¿verdad? Pero realmente es el hecho de que se está aguantando lo que viene siendo las guerras, las pestes destructoras, los desastres naturales. Todo esto Dios lo va sosteniendo, lo va aguantando. Por medio de los 4 ángeles. Por medio de esos 4 ángeles, pero por medio de su poder realmente. Sí. ¿Ok? En el cual realmente Él está tratando de aguantar todo eso para que cada persona tome su decisión. ¿Ok? Ahora, dice que le dice, en cierto modo, simbólicamente a sus ángeles, todavía aguanten, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios. Ahora nos preguntamos, ¿ese momento ha llegado? En el momento en que todo es un caos, todo es desastre, todo es guerra. No todavía no ha llegado ese momento. Así que eso es importante verlo, ¿ok? Y nos dice que quienes recibirán esa marca en su frente son a los siervos de nuestro Dios. Ahí está haciendo una diferencia bien grande de quiénes recibirán esa marca. Dice que es a los siervos de Dios. Claramente, si leemos nuestra Biblia, siervos de Dios son aquellas personas que son fieles,
fieles a sus mandamientos, fieles a Dios, fieles a lo que Dios quiere, ¿verdad? Ahora, vamos a seguir leyendo en Apocalipsis, pero en otro capítulo. Nancy, ¿me puedes leer Apocalipsis 13, 15 al 17? Sí, les invito a buscar. Apocalipsis 13 del 15 al 17 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahí está. Primero estuvimos hablando del sello de Dios que va a ser dado a sus fieles en un punto preciso de la historia, y vemos en este caso lo que es lo contrario, la marca de la bestia y a quienes va a ser dada y en qué momento de la historia también va a ser dada. Dice que va a haber persecución. No va a haber, ¿cómo se dice? No, vamos a perseguir a los niños. No, dice que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y ancianos, van a ser perseguidos, obviamente por una situación en especial, que tenemos que, ¿verdad?, introducirnos un poquito más de esto, pero ya más adelante. Así que es importante ver el punto también de que los siervos de Dios van a recibir el sello de Dios en sus frentes, mientras que los que adoran a la bestia y a su imagen van a recibirlo en su frente y en su mano. Eso es súper importante también, ver esa diferencia que hay entre esas dos sellos de Dios y marca de la bestia, que prácticamente es una cosa contraria a la otra, ¿ok? Ahora, realmente esa clasificación tenemos que tenerla en cuenta, ¿ok? Ok, y ya tenemos el sello de Dios o la marca de la bestia, o cuándo lo recibiremos. Bueno, como hemos visto, como hemos leído en Apocalipsis 7 y Apocalipsis 13, se presentan en situaciones que claramente todavía no han ocurrido. Así que son detalles que tenemos que estar pendientes, como por ejemplo, después de que la herida mortal de la bestia del mar es sanada, entonces es que se da esa marca de la bestia. Así que cuando suceda eso, de que después de la herida mortal de la bestia sea sanada, la bestia del mar, porque hay dos bestias, bestia de la tierra, bestia del mar, que en términos bíblicos una bestia es un lugar, vamos a decirlo más claro, la bestia del mar simboliza lo que es el sistema católico romano, que persiguió, mientras que la bestia del mar dice que ayudó, viene siendo Estados Unidos. Pero eso vamos a explicarlo un poquito más adelante, ¿ok? Okay. Otra situación importante es que después del surgimiento de la bestia con apariencia de cordero, esa bestia con apariencia de cordero representa a Estados Unidos, que vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Después de que la imagen de la bestia haya sido erigida por la segunda bestia, o sea, tenemos que ver situaciones que realmente no han ocurrido. Quiere decir que ninguna persona ni tiene el sello de Dios ni la marca de la bestia. Y también otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que después de que los tres ángeles hayan anunciado la llegada del juicio final y que se haya dado la amonestación de no recibir la marca de la bestia, entonces es que se va a dar esta situación. Así que nosotros tenemos que dar en cuenta que tienen que pasar ciertas cosas para que esa marca de la bestia o ese sello de Dios sea puesto en cada ser humano en este planeta. Ok, importante conocer ese detalle que nos llena de esperanza para saber que tenemos todos la oportunidad de escoger a Dios para poder
sellados con ese sello especial. Imagínate qué gran oportunidad tienes, qué gran oportunidad tengo. Está en nuestras manos porque Dios nos dio libre albedrío. Entonces nosotros vamos a decidir realmente qué es lo que queremos. Así mismo, Hernández, así mismo. Así que vemos que todavía nadie tiene el sello. Ajá. Ni el sello de Dios ni la marca de la bestia. Tenemos que esperar que estas cosas se cumplan como en Apocalipsis nos ha dicho. Tal cosas tienen que suceder para que entonces la marca de la bestia sea entonces puesta en las personas o el sello de Dios. Así que la próxima vamos a seguir explicando un poquito más esto para que la gente entienda un poco más qué es esto, en qué consiste y, ¿verdad? Para que podamos tomar decisiones importantes para no recibir la marca de la bestia. Así es, recuerden que pueden mandarnos sus preguntas, sus comentarios. Estamos aquí para poder crecer juntamente con ustedes. Y recuerden, escudriñad las Escrituras. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Buenas noches para todos y feliz sábado tengan cada hermano y amigo presente en esta noche. Una vez más, tenemos aquí el orador de la semana pasada, el hermano Jonathan Cordero, cual dio un tema bien interesante sobre las 7 iglesias y nos habló de la primera iglesia, cual se llamaba la Éfeso. Oye, Jonathan, esa iglesia, Éfeso, perdieron su primer amor, esa gente. Correcto. Perdieron su primer amor. Y a lo último, al final, tú acabas de decir que eso mismo tenemos que nosotros tratar de adquirir ese primer amor. Eso es así. Correcto, más que se perdió, dice allí, se enfrió ese primer amor. Y nos está sucediendo hoy en día y tenemos que volver a recobrar ese primer amor nuevamente. Porque lo que yo entiendo es que ellos, si tenía a alguien más cerca de la verdad, era el mismo Jesucristo, que andaba con ellos y perdieron ese amor, aún conociendo Dios encarnado, estando con ellos. Wow, eso es bien interesante. Y ahora nos tiene para esta noche la carta a las iglesias de Esmirna y Pérgamos. O sea, son 2 que va a hablar esta noche. Pues mira, me gusta el tema. Adelante. Gracias, Junior, gracias. Muy buenas noches, hermanos. Feliz sábado y que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Como introdujo Junior, imagínense lo difícil que es volver a ese primer amor, que es lo que hace alusión a la carta del Éfeso. En aquel entonces, cuando ellos tenían a Jesús encarnado, como dijo Junior, andaban con los apóstoles que profesaban fielmente la fe de Jesús. Y así, y aún así, para esa iglesia de Éfeso, ese primer amor se enfrió. Imagínense hoy nosotros hoy en día, lo difícil que se hace. Pero entonces para eso es esto, hermanos, para que nosotros podamos entender ese significado simbólico que tenían en aquel entonces y poder adjudicarlo directamente hoy en día para cada uno de nosotros. Y continuamos este tema de las 7 iglesias del Apocalipsis con la iglesia de Esmirna y de Pérgamo. Y hermanos, nos vamos a percatar y nos vamos a dar cuenta que mientras nos vamos adentrando más a cada de las iglesias, nos vamos a dar cuenta que el mensaje cada vez se va poniendo un poquito más fuerte, que Jesús va apretando un poquito más mientras nos vamos adentrando a las iglesias. Y comenzamos con la iglesia de Esmirna. ¿Qué podemos decir de Esmirna? Hablamos del significado de la iglesia de Éfeso en un pasado, y el significado de Éfeso era ¿qué? De dulzura, decía, ¿verdad que sí? Y lo tenía en una letra un poquito distinto, de dulzura, y decía de ese primer amor, el cual el pueblo de Dios en aquel entonces había perdido. Y nos podemos dar cuenta lo importante que es hoy en día
porque nos estamos dando cuenta realmente lo literal que se está haciendo cuando decimos que se está perdiendo ese primer amor, que se está enfriando ese amor. En Mateo 24 dice que el amor de muchos se enfriará, pero más allá del que estamos hablando es de ese primer amor, de cuando nos enamoramos de Jesús por primera vez. Eso está sucediendo hoy en día porque el ser humano está tan enfocado en lo que este mundo tiene para ofrecerle que estamos dejando que ese primer amor que experimentamos con Jesús se enfríe. Y eso es muy delicado, hermanos. Y por eso la carta del Éfeso hace alusión a ese primer amor. Pero entonces en el significado de Esmirna, hermanos, podemos ver aquí en el primer slide donde dice que era una ciudad comercial de asombrosa belleza que se ubicaba al norte del Éfeso. ¿Ok? Vemos el mapita aquí y te va señalando la número 1 es el Éfeso y arribita ves el número 2, que es la de Esmirna. ¿Pero qué significaba Esmirna? Dice que significaba mirra. Y ven que mirra está en color un poquito distinto, ¿verdad que sí? Amarillo. Dice que es la mirra. ¿Qué nos recuerda a nosotros la mirra? Cuando hablamos de la mirra, ¿verdad que sí? Oro, incienso y mirra. ¿Les recuerda eso algo, verdad? Los regalos que se le llevaron, ¿quién? Los Reyes Magos al niñito Jesús allá en el pesebre, ¿verdad? Pues estamos hablando que en este caso compara la iglesia de Esmirna, su significado, con la mirra. ¿Y qué era la mirra? Dice que es un bálsamo que se usaba para aplicar a los muertos. ¿Y por qué a los muertos? Representando el suave perfume que los acompañó en ese martirio. ¿Ok? Rapidito vamos, hermanos. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 8 al 11. Recuerden que este estudio profundo de las 7 iglesias del Apocalipsis se encuentran ¿en dónde? En Apocalipsis capítulo 2, hermanos. Allí está todo documentado para que usted pueda continuar este estudio, hermanos. Y comenzamos en el versículo número 8, donde dice, y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Vamos a comenzar rapidito con el mensaje de Esmirna. Dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién fue el que estuvo muerto y vivió? Jesús. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras, te dice, y tu tribulación, y tu pobreza. Y vemos que entre paréntesis, dice, pero tú eres rico. Recuerden esta frase que dice entre paréntesis, pero tú eres rico. Más adelante vamos a ver por qué razón te está diciendo, pero tú eres rico. Continúa diciendo, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Les dije que estén pendientes al entre paréntesis, pero tú eres rico. Recuerden este mensaje de Esmirna. Y tribulación por 10 días. Recuerden ese término, 10 días. Es muy importante porque al igual que el número 7 es profético bíblicamente, lo vemos en los 7 candelabros, en las 7 iglesias, es un número profético, ¿ok? Lo mismo el número 6, significa la bestia, simboliza la bestia, el número de la bestia, y el número 10. Pero no quiero hablar ahora del número 10 porque hay un subtema completo que vamos a explicar completamente lo que significa ese número 10. Y continúa diciendo, después de 10 días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, dice el Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El Señor te está diciendo en este mensaje de Esmirna, un poquito fuerte y complicado. ¿Por qué? Porque te está diciendo literalmente que tu fe será probada en estos últimos días. Va a suceder. Así, de esa forma, literalmente, va a suceder. Recuerden que mientras nos vamos adentrando más al tema de las iglesias del Apocalipsis, que sabemos que tienen un significado simbólico, vamos a ver que ese significado simbólico que tiene, hermanos,
cómo se adjudica hoy en día literalmente a nuestros tiempos, hermanos. Ese es el propósito de todo esto. Decía ahí en el 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor te está dando un mensaje que te está diciendo que literalmente que tu fe será probada, que vamos a pasar por una tribulación inmensa. Pero a lo último no te deja el mensaje sin ese aliento que necesitamos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te dice al final? El que venciere no sufrirá daño a la segunda muerte. La gloria sea para nuestro Dios. En el versículo número 8, hermanos, para explicar este mensaje de la iglesia de Esmirna, continuar explicándolo, decía que, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, Jesús, dice esto. Esta iglesia, Jesucristo se presenta, dice aquí, mira hermanos, como un mártir. ¿Pero con qué propósito? Para garantizar de esta manera su gran promesa de sacar de la tumba a sus fieles mártires en su glorioso retorno, hermanos. Miren qué lindo, ¿verdad que sí? Y qué maravilloso. Continuamos en el versículo número 9, hermanos, donde te dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Recuerdan que les dije al principio que entre paréntesis vieran que decía, pero tú eres rico. Porque el Señor te está diciendo que conoce tus obras, que conoce tu tribulación, que conoce tu pobreza, pero entre paréntesis te dice, pero tú eres rico. ¿En qué quedamos entonces? Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. En esta época, los cristianos en su mayoría, miren qué cosa, eran pobres y soportaban la hostilidad de los paganos, que eran un poquito más adinerados en aquel entonces. Aunque eran pobres materialmente, y aquí es que vamos entonces a explicar lo que dice en el paréntesis, aunque eran pobres materialmente, no lo eran espiritualmente. Podemos notar que los verdaderamente ricos, y ven la palabra ricos en color amarillo, ¿verdad? Distinto para resaltarla, en este mundo, ¿quiénes son, hermanos? Son los que son ricos en la fe. Ven qué lindo, hermanos. Ve por qué el Señor te decía, yo conozco tus obras, conozco tu tribulación, conozco tu pobreza, conozco por todo lo que estás pasando, la situación en la que estés afrontando, no importa. El Señor en su palabra, en Apocalipsis te está diciendo por medio del mensaje de Esmirna, perteneciente a las 7 iglesias del Apocalipsis, te está diciendo que a pesar de todo eso, tú puedes ser rico en Cristo Jesús. Continúa el versículo número 9 para continuar con la explicación. Vemos aquí en el slide, donde te dice, y las blasfemias de los que dicen ser judíos y no lo son. Escuchen esto bien, hermanos. Sino sinagoga de Satanás. Pretender ser algo que no es repulsivo para Dios. Es un poquito difícil y complicado porque sabemos que este mundo, Satanás está haciendo hasta lo imposible, ¿verdad? Para que nosotros como seres humanos desviemos nuestra vista del verdadero propósito que es Cristo Jesús, que es parecernos a Jesús para poder llegar al cielo. Pero entonces mire lo que te dice por medio del versículo número 9. Es blasfemia de los que dicen ser judíos. ¿Qué significa eso? Pretender algo que no eres. Eso es repulsivo para Dios, hermanos. Aquí se presenta la esencia del carácter. No simulaban hipócritamente, hermanos, escuchen esto, ser cristianos, pero no poseían esas características de uno verdadero. Eso es un tema un poquito más grande que podríamos nosotros entrar. Las características de un verdadero cristiano. Para que nosotros entonces podamos entender y tal vez por medio de esas características, los exhorto a que lo estudien, las características de un verdadero cristiano, nosotros podamos autoevaluarnos y darnos cuenta si realmente estamos pretendiendo ser algo que no somos, para que no sea repulsivo para Dios, según Apocalipsis en el versículo número 9. Dice que ellos eran parte de la simbólica sinagoga
de Satanás. Ahora entendemos, ¿verdad?, el término, ¿verdad que sí? Sinagoga de Satanás. ¿Cuál es la obra de Satanás, hermanos? Lo vemos ahí en el slide, en amarillito abajo lo podemos ver. Dice, la obra de Satanás es mezclar el bien con el mal. ¿Con qué propósito Satanás quiere mezclar el bien con el mal? Para eliminar esa distinción del uno y del otro. O sea que por más pequeño que sea ese detalle que estemos haciendo mal, ¿qué va a suceder? Que nos estamos mezclando. Y va a llegar el momento que no te vas a dar cuenta ni vas a poder distinguir entre una cosa y la otra, entre el bien y entre el mal. Épocas de persecución contra los cristianos. ¿Recuerdan cuando hablamos del Éfeso la primera vez? Lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero le pusimos el mapita donde decía el año del Éfeso, desde el año 31 después de Cristo hasta el año 100, pero abajo decía la era apostólica, ¿verdad que sí? De los apóstoles. ¿Con qué propósito? Decía que era la era de los apóstoles, porque en aquel entonces, todavía hasta el año mismo 100, que fue cuando murió Juan, existían esos apóstoles. Ellos tenían en carne propia, compartían con ellos directamente, porque aún estaban vivos. Por eso se le decía la era de los apóstoles. Pero entonces aquí, en Esmirna, que lo vamos a ver, le vamos a dar un adelantito, lo vamos a ver más adelante, es la era ¿de qué? De la persecución. Te dice, el versículo número 10, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel. Recuerda lo que le dije ahorita de los 10 días, que seremos probados, para que seáis probados. El pagano emperador romano Diocleciano emitió el edicto para disolver las comunidades cristianas, demoler sus iglesias y quemar sus libros. Muchos cristianos murieron como mártires en esa época de persecución, hermanos. Fueron sometidos también a la esclavitud, que era una práctica muy común en el Imperio Romano. Una época de persecución que sabemos que sufrieron muchísimos nuestros hermanos. Continuamos aquí, te dice que algunas declaraciones de su culpabilidad fueron el canibalismo a causa de la Santa Cena, libertinaje a consecuencia de la camaradería cristiana, ateísmo porque adoraban sin imágenes, o sea, un Dios invisible literalmente, y no adoraban al emperador. Continuamos en el versículo número 10. Recuerden que les dije que vamos a entrar un poquito en este número simbólico para poder entender algo que nos está sucediendo hoy en día a nosotros y que próximamente se va a poner un poquito más complicada la cosa. Ven ahí en el slide que en la parte de arriba hay un número 10. Y precisamente en el versículo número 10 dice, y tendréis tribulación por 10 días. Lo leímos ahorita, ¿verdad? La profecía de Esmirna incluye un tiempo profético de 10 días. El número 10 siempre ha sido un número simbólico, pero como les dije ahorita lo que significaba el número 7, lo que significaba el número 6, ¿qué simboliza el número 10? Dice ahí, es un número ¿de qué? De prueba, hermanos. Encontramos una serie de ejemplos directamente de la palabra del Señor para que podamos tener un backup de ese número simbólico del número 10. Y vamos al libro de Daniel, hermanos. Está ahí en el slide, el texto bíblico, donde dice los 10 días literales de la prueba respecto a la alimentación que tuvo que soportar Daniel. Daniel 1, 14 al 15. ¿Se acuerdan de esa historia, verdad, hermanos? Donde fue resaltado por el rey, Daniel y sus amigos fueron llevados ante el rey. ¿Para qué? Para que comiesen de todos los alimentos que ellos tuvieran y demás, lo que ellos necesitaran. Pero entonces Daniel le fue fiel al Señor y Daniel le dijo, yo no como eso. Si usted me da 10 días de prueba, le dice al jefe de la guardia, yo te voy a demostrar a ti que yo voy a estar mucho más sano que los otros jóvenes que tiene el rey. Y él le dice, pero es que yo no puedo hacer eso. Me voy a correr el chance contigo. Yo espero que resulte
al cabo de 10 días, ese número simbólico, él pudo percatarse que su salud era al 100% mucho más que aquellos jóvenes. Ahí tenemos un ejemplo de ese número 10. En Levíticos 23, 24 al 31, ahí está completamente, pero lo vamos a cortar un poco para poder explicar. Cada año la fiesta de las trompetas comenzaban 10 días de prueba que concluían precisamente el día de la expiación. ¿Ok? ¿Dónde está eso? En Levítico capítulo 23, versículo 24 al 31. Y en Éxodo 7 al 11, ¿qué podemos ver? La simbología del número 10 como prueba o juicio en las 10 plagas de Egipto. También lo podemos ver ahí en Éxodo también, en los 10 mandamientos, hermanos. El número 10 es un número simbólico. Pero ¿qué yo quiero traerlos? Sabemos que las profecías de la palabra de Dios, un día profético equivale a ¿qué? A un año literal. Números, capítulo 14, versículos 33 y 34. Así que, ¿qué podemos entender, hermanos, directamente de la palabra del Señor? Que estos 10 días proféticos equivalen a 10 años literales. Lo podemos ver aquí, hermanos. Durante los reinados de varios emperadores romanos, específicamente el que hablamos ahorita, el Diocleciano, los seguidores de Jesús fueron perseguidos, miren hermanos, exactamente por 10 años, del año 303 al 313. 10 años nuevamente, hermanos. Recuerden que les hablé al principio, cuando le enseñé el esquema de la iglesia de Éfeso, donde decía que era la era de los apóstoles, que comenzaba, recuerde, la primera iglesia, desde el año 31 hasta el año 100. Pues lo dejamos en el año 100, comenzamos la segunda iglesia, la de Esmirna, en el año 100 después de Cristo, hasta el 313, disculpen. Y vemos que al principio, debajo del slide, lo vimos también en la iglesia, en lo de Éfeso, dice que en el año 100 después de Cristo, ahí fue cuando murió el último apóstol, Juan. Y en el año 313, Constantino reconoce oficialmente al cristianismo y termina la persecución. Qué gozo, ¿verdad? Para esos cristianos, hermanos. Pero Satanás es astuto, hermanos. Cuando vemos tal vez que culminó la persecución en el año 313, tal vez podemos decir, ¿qué paz sintieron en aquellos momentos? Pero no, Satanás no te va a dar paz en ningún momento. Él va a tratar de hacer hasta lo imposible porque tú caigas y te desvíes. Todo tenía un propósito. Constantino reconoce oficialmente al cristianismo y termina esa persecución. Terminó la persecución, pero vamos a ver qué comenzó. En el año 313 después de Cristo, lo vemos aquí a mano derecha, el emperador romano Constantino emitió el edicto de Millán. Vamos a ver qué es. Mediante el cual se reconoció el cristianismo como una religión oficial, en el que se establecía la libertad de religión en el imperio romano, dando fin a las persecuciones. Qué gozo habrán sentido en aquel momento de leerlo nada más y ver que se dio fin a las persecuciones. Podemos sentir gozo. Pero ese edicto de Millán le daba terminación a los 10 días de tribulación que sufrió Esmirna cuando comenzó esa nueva fase de la iglesia cristiana. Pero vamos a analizar algo más a continuación. ¿Qué amonestación te da el Señor y qué recompensa el Señor te ofrece? No temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte, te dice el Señor, y yo te daré la corona de vida. Nuevamente te dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño a la segunda muerte. Lo leímos ahorita. Te dice aquí abajito, estas 3 frases. Frente a la persecución, tortura y muerte, Jesucristo le impartió a las iglesias palabra de esperanza, ánimo y consuelo.
El cristiano no debe temerle a la muerte, hermanos. Esa es nuestra recompensa, ese es nuestro aliento. ¿Recuerdan que le dije ahorita de los 10 días que estamos hablando de la iglesia de Esmirna? Tengan eso pendiente, porque en esos 10 días, en el edicto de Millán, decía que culminó ¿qué? La terminación de la persecución. Pero rapidito en la próxima iglesia vamos a ver algo que es lo que le expliqué ahorita. Este pasaje, Jesús diferencia la primera muerte, de la cual hay resurrección y vida eterna, de la segunda muerte, que será eterna y de la cual ya no habrá resurrección. La tercera iglesia, rapidito, hermanos, la de Pérgamo. ¿Qué significa Pérgamo, hermanos? Significa ¿qué? Elevación, ¿ok? Altura, ya que estaba construido sobre ¿qué? Pérgamo, sobre una colina. ¿Y dónde se encontraba Pérgamo? Éfeso, vemos el esquema, Éfeso, Esmirna y Pérgamo, al norte de Esmirna. Dice que llegó a ser la capital de la provincia romana. Lo vemos aquí en amarillito, ¿verdad que sí? Y eso es lo que me preocupa entonces. Se había clavado la persecución en aquel entonces, pero mire lo que te está diciendo de la iglesia de Pérgamo, capital de la provincia romana, la cual daba un importe cultural. Cuando decimos la palabra pergaminos, proviene de ahí. Tenían su origen de la iglesia de Pérgamo, hermanos. Vamos al mensaje de la iglesia de Pérgamo y después vamos a ir un poquito atrás nuevamente para explicarle lo que les dije ahorita de que había culminado la persecución, pero iba a suceder algo más que nuestra iglesia iba a hacer con el Imperio Romano. ¿Qué va a suceder hoy en día? Yo quiero que entiendan algo, hermanos. Este mensaje simbólico de las 7 iglesias del Apocalipsis lo vamos a ver literalmente reflejado en nuestros días. Eso es lo que queremos que entiendan, hermanos. Mensaje de la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 17, los vemos aquí. En el número 12 dice: y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Quién es ese? Dice esto. El número 13, yo conozco tus obras. Recuerden que él te decía en la iglesia de Esmirna lo mismo, que él conocía lo que estabas haciendo, que él conocía tu pobreza, pero entre paréntesis decía que ¿qué? Que eras rico espiritualmente. ¿Qué te está diciendo nuevamente? Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. ¿Dónde mora Satanás? En el versículo número 14 te dice: pero tengo unas pocas contra ti, unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezos ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. En el versículo número 15, seguimos leyendo. Vamos a mano derecha. Eso. Por tanto, arrepiéntete, te dice. Aquí que está comenzando el mensaje, el grueso del mensaje de Pérgamo, que dice el Señor: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Está diciendo el Señor: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del maná escondido. Y miren qué promesa más linda y maravillosa, hermanos. Y le daré una piedrecita blanca, dice el Señor. No a todo el mundo, al que venciere. Recuerde que el Señor te está haciendo alusión a las diferentes iglesias, que todo lo que Él que tiene para ti es al que venciere en Cristo Jesús.
una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, hermanos, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. O sea, usted, cuando usted reciba esa piedra, ahí va a estar escrito su nombre nuevo, hermanos. Qué lindo y maravilloso, ¿verdad? Esa promesa que hace nuestro Señor. Yo conozco tus obras, te dice el Señor, y dónde moras nuevamente. ¿Dónde está el trono de Satanás? Donde mora Satanás. Cuando hablamos, hermanos, y aquí nos vamos a ir un poquito más profundo, donde dice el trono de Satanás, podemos ver aquí a mano derecha, donde te dice, vemos ciertas fotografías y demás, haciendo alusión a lo que vamos a hablar a continuación. Te dice que es donde se corrompió la doctrina de Cristo una vez que la iglesia se unió con el imperio romano. Eso es lo que les quería hablar, hermanos. Se acabó la persecución para nuestros hermanos cristianos. Pero entonces Satanás no podía quedarse quieto y tenía que buscar la forma de nuevamente enredarnos para que caigamos nuevamente. ¿Y qué hizo ahora entonces, hermanos? Esa unión con el imperio romano y comenzaron, dice ahí, a que absorber su paganismo. Es aquí donde obró el misterio de la iniquidad, hermanos. Te dice, Satanás, también llamado diablo, tiene un trono. ¿Y dónde te dice, hermanos? En otro mundo, en las afueras, tal vez en una partecita del cielo alejado. ¿Dónde te dice ahí, hermanos, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, que Satanás tiene un trono? Te está diciendo que Satanás, nuestro mayor enemigo, tiene un trono aquí en la tierra, hermanos, tristemente. ¿Y qué te culmina diciendo ahí? En el cual gobierna. ¿Es triste? Pero es lo que está sucediendo, pero tenemos que enfrentarnos. Nuestro Dios nos está dando las herramientas para poder enfrentarlo. Dice que ese trono, clarito, por eso le dije que nos vamos a entrar un poquito más profundo, hermanos, pero son temas que hay que decirlo. Tenemos que dar el conocimiento, hermano, que se ha sido impartido. Te dice que ese trono es ¿qué? La ciudad de Roma, hermanos. La transición de Roma pagana imperial a Roma cristiana papal, conocida como ¿qué? Como la bestia, hermanos. No hay nada más que decir. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 2. Una vez esa persecución terminó, podemos ver aquí, hermanos, comenzaron a introducirse ciertos errores en la iglesia. Ese era el propósito que Satanás tenía, crear esa confusión. Se acabó la persecución, pero tengo que buscar crear esa confusión entre ellos. Vamos a unir la iglesia con el imperio romano, sencillo. En la iglesia comenzaría la división entre la verdad y el engaño, entre lo correcto y lo incorrecto, entre la luz y las tinieblas. Dígame usted a mí que eso es lo que Satanás no quiere, hermanos. Introducirnos a nosotros, ¿qué? Ese error, pero sin que nos demos cuenta. ¿Cómo? Mezclando lo correcto con lo incorrecto. Esta época de la iglesia cristiana sería decisiva y divisoria, hermanos. Estamos hablando de Pérgamo, entre la sana doctrina y la apostasía, hermanos. Por eso vemos en el esquema aquí rapidito, donde te dice que la iglesia de Pérgamo, ¿verdad que sí? Era la era de ¿qué? De la apostasía. Salieron, hermanos, ¿de qué? Salieron de la persecución, pero cuando se unieron con Roma, cayeron ¿en qué? En esa apostasía. En esa apostasía que vamos a caer hoy en día nosotros, nuestra iglesia. Por eso es que debemos de entender que ese valor simbólico de las 7 iglesias del Apocalipsis lo vamos a ver reflejado literalmente en nuestros tiempos. Y vemos rapidito aquí el slide, lo vamos a tener para que ustedes lo puedan leer. Por falta de tiempo no podemos seguirlo, pero te dice que la iglesia se une con el Estado, hermanos. Rápidamente te dice, nuevamente, que nuestra iglesia absorbió ese paganismo. Claro, nos mezclamos con ellos, pues se absorbió ese paganismo.
Y comenzaron, el emperador romano Constantino emitió la primera ley de descanso durante el ¿qué? El día del sol, el Sunday y el domingo que conocemos hoy en día, hermanos. Ya vemos de dónde proviene todo esto. Y si eso se dio en un mensaje simbólico en un pasado y vemos que hoy se está cumpliendo literalmente en nuestros días, pues vemos la importancia reflejada de este mensaje de las 7 iglesias del Apocalipsis para nosotros hoy en día. Pero ¿qué yo les quiero decir a ustedes, hermanos? Satanás va a hacer hasta lo imposible. Y vemos que esos mensajes contundentes que nuestro Señor envió por medio de cada iglesia del Apocalipsis, para que nosotros hoy en día podamos entender ese mensaje maravilloso que Dios tiene para cada uno de nosotros. En medio de todo eso, al final de cada mensaje, ¿qué el Señor te da? El Señor te da una esperanza. Te da una esperanza del que venciere. Él te va a bendecir con vida eterna, hermanos. Qué lindo y maravilloso es para nosotros hoy en día que estamos pasando por una tribulación tan grande. ¿Qué quiero decirle, hermanos? Que no perdamos la fe. Y los exhorto a que próximamente veamos este estudio profundo de las 7 iglesias del Apocalipsis con las próximas 2 siguientes. Y mientras más entramos en el tema, más profundo se pone la cosa, hermanos. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes y que Dios les bendiga. Le damos las gracias a nuestro hermano Jonathan Cordero por la predicación tan importante sobre las 7 iglesias. Nuestro Dios siempre nos tiene bien presente. Tiene un mensaje para cada uno de nosotros bien personal. Y hermano, yo le exhorto a que vayamos en oración, en intimidad y estudiemos, hermano, lo que pasa en nuestras vidas, cómo nos vemos en colectivo como iglesia. Y no importa la iglesia de donde usted sea, usted es pueblo de Dios y Dios le busca. Así que, Jocabed, ¿cómo estamos nosotros como iglesia? Ahora mismo, siguiendo la línea de pensamiento que estabas diciendo, es importante que seamos uno y uno en Cristo. Así que el mensaje que se le ha llevado, Dios le está hablando. Dios lo ama y Dios te está salvando. Así que lo invitamos el próximo viernes a las 7:30 a continuar con la información, ¿verdad?, de la palabra de Dios a través del mensaje de las 7 iglesias. Así que los esperamos.